Que la paz de Dios esté con todos ustedes, que la paz de Dios esté con Venezuela y con cada venezolano dentro y fuera del país. Hoy quiero compartir con ustedes una opinión muy personal, pero que creo que es necesaria hacerla, que es una autocrítica para todos los venezolanos. Y les pido presten atención, es que el día de ayer me enviaron un video donde el video se describe con una voz apacible de una mujer, una voz dulce, ¿no? Con una música de fondo que enamora, ¿no? Que te atrae inmediatamente. Pero el video habla que según un periódico, El Tiempo de Bogotá, da se concede una entrevista a un filósofo donde le preguntan qué es un venezolano. Y cuando escucho el video determinadamente, me doy cuenta que el video describe el ego del venezolano en su máxima expresión, elevado al millón, la falta de humildad del venezolano. El video describe a un venezolano incluso por encima de Dios. De hecho, comienza diciendo que los venezolanos somos hechos por nosotros mismos, pero no somos de nosotros. Habla que prácticamente somos un Dios, que somos lo mejor, la creen de la creen, que no nos equivocamos nunca, incluso que tenemos nuestra propia sabiduría, pero por ningún lado el video habla de Dios. Por ningún lado. De hecho, como les dije, describe que el venezolano es hecho por nosotros mismos. Y lo más triste es que me meto en los comentarios, ¿no? Después de ver el video a leerlo, y me doy cuenta que todos los comentarios son de venezolanos que tienen el ego incluso por encima de lo que describe el video. Sí, es verdad, los venezolanos somos lo mejor. Incluso un comentario que decía, aunque les duela, somos noticias cada día. O sea, no importa que seamos objetivo de que hay ladrones fuera o de que se corrompieran, no, pero somos noticias. O sea, imagínense el grado o la falta de humildad que hay ahí. Venezuela es un país hermoso, yo soy venezolano y me siento orgulloso de ser venezolano. Y regresé a Venezuela porque quiero luchar por mi país. Pero algo que me di cuenta cuando emigré y dentro de todo este dolor es que el objetivo principal de estar el país como está, tan hundido en esta miseria, es que nos alejamos de Dios por la falta de humildad, por el ego que nos los inflaron. Porque siempre desde que nacemos nos bombardeaban diciendo que éramos el país con más petróleo, que teníamos las mejores playas del mundo y cascadas y teleféricos, y sí es cierto, pero ¿de qué vale todo eso si no hay humildad? Y Dios humilla al soberbio. Y quiero leerle algunos versículos de la Biblia para demostrarle por qué no debemos hablar así, Venezuela. Te hago este llamado desde mi corazón porque yo quiero salir adelante también en este país. Yo quiero ver nietos y hijos crecer en este país. Yo no deseo que más se enluten la familia venezolana a causa de la arrogancia de los venezolanos. Todavía hay un grupo de venezolanos que su orgullo, que la arrogancia no le permite ver lo que está sucediendo en nuestro país. Mira lo que dice la Biblia en algunos, hay muchos versículos, pero dice Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Eso se ha perdido. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En ese video se describe todo lo contrario, todo lo contrario. Dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. ¿Ves? Por eso es que estamos pasando este oprobio, esto que estamos pasando, porque todavía hay venezolanos que tienen un orgullo, que tenemos los certámenes de belleza y lo dicen con esa vanidad. Sí, tenemos playas, ¿de qué vale, hermano? Tenemos petróleo, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Mira cómo estamos hundidos. Mira cómo está enlutada Venezuela. Por ese orgullo, por la sed de venganza, hermano. Comprendamos eso. Otro más dice, Romanos 12:16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No seamos sabios en nuestra propia opinión, Venezuela. Venezuela está hecha de la mano de Dios. Todo lo que existe, lo que vemos, fue hecho de lo que no ve. Todas estas aguas, todas estas maravillas naturales, fue Dios quien las entregó a los venezolanos. Y fue Dios quien hizo a Venezuela. Y fue Dios quien hizo a cada venezolano. Y tenemos un propósito y una tarea, principalmente de cuidar nuestra tierra. Pero hagámoslo con humildad, Venezuela. ¿Sabes cuál es una realidad triste? Que me encontré y me di cuenta, porque emigré y regresé. Es que el petróleo en Venezuela llegó hace años, hace 50, 60 años. Y cuando revisamos la arquitectura de Venezuela, las calles, nos damos cuenta
que nuestras casas son viejas Venezuela en su mayoría. Yo diría más del 80%. Nuestras calles son viejas. Entonces yo me preguntaba y le decía, Señor, si llegó el petróleo y los presidentes que han llegado y hasta ahorita, ¿qué pasó en Venezuela que a la larga, dónde está el dinero que nos llegó por la renta petrolera durante muchos años? Déjate de este gobierno, Venezuela. Déjate de este gobierno. Pero los gobiernos anteriores, ¿por qué nuestras calles son tan viejas? ¿Por qué nuestras casas, nuestros carros, por qué son tan viejos? Tan viejos, nos atrasamos. Aunque teníamos dinero de renta petrolera y de todo, no supimos darle el valor a eso. Malgastamos nuestro dinero. La vanidad nos cegó, el orgullo nos cegó. Venezuela es una realidad. Es una realidad. Cuando los que han salido de Venezuela y regresan se dan cuenta que nuestro país quedó en el olvido a causa de la ceguera espiritual, de alejarnos de Dios. Y les repito, más allá de este gobierno que ha oprimido al pueblo, yo les hablo de todo lo que hemos recibido y manejado, de que ha valido tanto recurso que nos ha entrado en nuestras manos. Ustedes recuerdan esa época donde el Dame 2 se hizo famoso en Miami porque venezolanos iban a comprar y en Panamá y todos los comerciantes alegres por los venezolanos. Pero nuestro país fue quedando en el olvido. Malgastamos el dinero porque no tuvimos la sabiduría para manejar esos recursos. Y hoy en día nuestro país está viejo. Se ve muy viejo, se ve abandonado, pero no de hace 20 años que están esos políticos, se ve abandonado de hace 50, 60 años. Está abandonado nuestro país. No hemos sabido manejar los recursos, nos ha faltado humildad, nos ha faltado sabiduría de Dios porque nos fuimos alejando de Él. Y por eso te llamo, Venezuela, a que nos reencontremos con Dios, a que dejemos ese ego de lado, dejemos ese orgullo, ese mal orgullo, ese mal ego, eso de creernos la gran cosa, de andar dando lástima o de creernos que estamos por encima de cualquier país. No estamos por encima de nadie. Ningún país está por encima de nadie. Y en todo caso es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel primeramente y luego esta bendición que se extendió a nosotros. Pero dejemos el orgullo y la arrogancia, Venezuela, para que nuestro país cambie, para darnos cuenta, hermano, de que todo lo que sucede en este plano terrenal, de todo lo que estamos viviendo, es por habernos alejado de Dios. Así que yo te llamo a la oración, hermano. Tenemos la herramienta más poderosa que podamos tener, es la oración. No hay político, no hay brujo, no hay maldad, no hay empresario, no hay hechicería, no hay palero, no hay ejército que resista o que pueda con un pueblo orando, con un hombre orando siquiera. Imagínate, con un pueblo. Entonces vamos a detener nosotros, ya que los políticos no han podido hacerlo durante más de 20 años. Los políticos no han podido hacerlo. Se han encargado de derramar más sangre. Entonces, si queremos que Dios quite esa afrenta contra nosotros, eso que nos está pasando, vamos a buscarlo de corazón. Yo te llamo a la oración. Vamos a orar y a derribar todos los muros, toda esa ceguera espiritual que tenemos los venezolanos, pero vamos a ser humildes de corazón. Y busquemos a Dios y digamos, Señor, ya comprendemos que con petróleo, con oro, con riqueza no somos nadie si tu presencia no está con nosotros, si tu sabiduría no está con nosotros. Pero dejemos la arrogancia, Venezuela. Dejemos la arrogancia y seamos humildes y reconozcamos que sí nos equivocamos, que fallamos en algún momento, que nos llenamos de odio y de ira y de sed de venganza. Que Dios se lleve todo eso, que envíe de su Espíritu Santo y así podamos avanzar en este plano terrenal. Es mi consejo para hoy, es mi opinión, porque me dolió ver ese video, pero más aún los comentarios de tantos venezolanos que todavía la arrogancia los tiene cegados. Así que seamos humildes para que Dios nos exalte y nos ponga en el primer lugar. Pero démosle la gloria a Dios. Este país, Venezuela y los venezolanos, todo se lo debemos a Dios. Que Dios te bendiga, Venezuela, y que Dios te dé sabiduría. Feliz día.